Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Hoy queremos reflexionar. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en este versículo 7. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí rey de Israel, te libré de Saúl. Hasta ahí entonces el versículo 7, queridos amigos. Ese hombre eres tú. Upea la vez acá se añade y nos quiere subrayar este aspecto. Vamos a mirar un poco el contexto, como siempre, el contexto bíblico. Aquí es el Nabí y aquí es también el marturía, es decir, martiria, mártir, y al mismo tiempo también, queridos amigos, la palabra dabar, que significa la palabra, significa principalmente el eleos también, el eleos y el ejos, que quiere decir esa misericordia, esa piedad también de parte de Dios. Es uno de los versículos más densos y dramáticos que nosotros tenemos aquí en esta narración, que comienza en el capítulo 12, desde el versículo 1, prácticamente todo el capítulo 12, el versículo 1, que va hasta el final, en que encontramos a David, que está en situación bastante complicada. El Señor envió a Natán. Entró Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una oveja y pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico y, no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, tomó la oveja del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: por la vida de Dios, que el que ha hecho eso merece la muerte. No quiso respetar la del otro, pagará 4 veces el valor de la cordera. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí rey de Israel, te libré de Saúl, te di la hija de tu Señor, puse en tus brazos sus mujeres, te di la casa de Israel y Judá, y por si fuera poco te añadiré otros favores. ¿Por qué te has burlado del Señor haciendo lo que Él reprueba? Has asesinado a Urías elitita para casarte con su mujer, matándolo a él con la espada amonita. Por eso, la espada no se apartará jamás de tu casa, por haberte burlado de mí, casándote con la mujer de Urías el hitita. Así dice el Señor: yo haré que de tu propia casa nazca tu desgracia. Te arrebataré tus mujeres y ante tus ojos se las daré a otro, que se acostará con ellas a la luz del sol que alumbra.
tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré ante todo Israel en pleno día. Y así continúa esta historia. Ahora nos concentramos, queridos amigos, dentro de nuestro contexto bíblico. Sabemos que la parábola termina y la verdad entonces ahora irrumpe. Natán y le dice de este rico que le hizo la invitación a este forastero, a este huésped que tenía, pero con la corderita de su vecino que tenía solamente una corderita. Pero lo mismo a olla rapea o yuca. Gente me lo banquetea las avisando, pero o mondarire, ves avisan moriahui. Entonces, Natán el profeta, Nabí, se convierte en voz pura de Dios y corta toda evasión con una sentencia breve y penetrante, porque directo y lleva Ata Haish, tú ese hombre, Ata Haish, tú el hombre, deja eubea, porque enseguida moñe pues no ha llevado sentencia. Claro, el rey de por sí tenía que sentenciar también, pero no pilláis que en esta parábola, porque esta era simplemente una parábola que le estaba contando Natán, pero él lo toma así tal cual, ¿verdad? Como lo está escuchando. Malo ya para huevea, merece la muerte y tendrá que devolver, dice, porque no supo respetar el bien del otro, pagará 4 veces el valor de la cordera. Ahora, esta acusación profética es un dabar, palabra que actúa, queridos amigos, es la dabar, la palabra de por sí, pero que actúa, una intervención divina que se realiza lo que dice. De ahí cuñan de yara iñereía, sino que la y entonces oikota catuete. Ahí está el dabar, ese es el significado del dabar en hebreo. No es simplemente un reproche humano, sino que es el juicio mismo de Dios que va dirigido a la conciencia. El dabar entonces o uva lleva. Peñane apuntu ume, después de haber reflexionado, ñañamindu uña mañana eso se realiza. Y esto creo, queridos amigos, que nosotros lo vivimos y lo vemos siempre. Y con el peso que tenemos en la conciencia. Las cosas enseguida o añade acá área lleva. Entonces, esa máscara del rey ahora cuando le dice, tú, Haish, Ata Haish, tú eres ese hombre, se le cae toda esa máscara, la careta. ¿Por qué? Porque justamente penetra la fuerza de Dios, que nos dice directamente a la conciencia la realidad de nuestras acciones. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe, Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha
y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día y perdona
nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y líbranos del mal. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí rey de Israel, te libré de Saúl. Bueno, y así va a continuar esta historia. Pero lo interesante es que la conversión de David no empieza, queridos amigos, simplemente con lágrimas. Oye, bueno, hace que pea que amó, sino que directamente asumiendo la verdad. Oye, te hablan de realidad. Pero recordemos, queridos amigos, que Dios jamás humilla. Por eso es que tenemos toda esta narración. No es un humillar, sino que Dios no quiere destruir, sino que directamente despierta el corazón dormido, el corazón pecador, la conciencia adormecida. Entonces, cuando Dios te pone
una parábola, un cuento, un ejemplo, te habla de la realidad, es para que uno despierte la conciencia. De repente, desde la palabra de Dios se nos dice que peañan de ella, pues, ya muy mía nuestra realidad, que pealañan de pecados, evalañan de ella, pues, evalan no me ponaña, evalaña cambiana lleva. Entonces, dice la conciencia adormecida que Dios despierta, porque la verdadera conversión nace de nuestro corazón, queridos amigos. La ñande la ñagendunonte, pero nañamon baila ñane corazón, la ñane apito una lleva después de una reflexión profunda, quiere decir que hay por hay la conversión. Y después, en el contexto histórico, sabemos, queridos amigos, que aquí, históricamente, David es presentado un poco como Mesías también, el Mesías de David, el ungido del Señor, que está entonces por encima de los hombres, pero no por encima del juicio de Dios. Ñaña tendré que no ver. Esto, queridos amigos, es para discernir y entender. Si yo soy un kendotá, estoy con una responsabilidad por encima de la comunidad, pero no en el sentido de que Shela lleva levea, Shela y cuapa mamá o ella lleva. No quiere decir eso. Por encima quiere decir que tengo una responsabilidad mayor para con mi comunidad. Aupear es la yesa cuanaja mañana, la realidad del pueblo, la realidad de la gente. Hay que llevar. Hay que hará en su realidad. Y por eso también aquí, queridos amigos, cuando dice que está por encima de los hombres, nos dice muy bien. Pero, atención, no está por encima del juicio de Dios. No está por encima del juicio de Dios. Nadie de nosotros, queridos amigos, está por encima del juicio de Dios. Quiere decir que entero etea. Todos somos pecadores, todos tenemos nuestros pecados y nuestras faltas. Pero eso quiere decir, queridos amigos, que ya llega cuana en qué responsabilidad Dios nos puso, y desde ahí vamos a tener que organizar, dirigir y dar nuestras cualidades al servicio del reino de Dios, es decir, la construcción de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Israel, queridos amigos, no es una monarquía absolutista, no es absolutista como cualquier otra nación, sino que es una, atención a esta palabra, teocracia moral. Qué linda esta frase, queridos amigos. En realidad, esta tendría que ser la propuesta de cualquier gobierno, era la teocracia moral. Va a decir, se había llevado ñandú con una vocación peñan de yarome eva cueche, aupeye se amaña moral. Moral quiere decir si hay cuágina, va para yapotas, va ella para yapoban. Y entonces tengo, como se dice, la conciencia tranquila, porque yo estoy buscando, ¿con quién? Con la comunidad. Yo busco con la comunidad lo que le conviene a la comunidad. No lo que le conviene solamente a un grupito, o le conviene a mi gente, o lo que sea. No, vean ahí. Teocracia ahora, la palabra teocracia, theos, kratos, gobierno de Dios. Es decir, gobernamos con los principios y la moral. Por eso dice teocracia, teocracia moral. La moral es aquella moral, los mandamientos, los valores que nos propone la Biblia, la palabra de Dios. Upeaina. Añandella es Itabeari. Desde aquí comienza, queridos amigos, el gobierno de una comunidad. Teocracia moral. Y por lo tanto, vamos a buscar la justicia, porque es la característica de la theos de Dios. A Dios se lo define por la justicia. Dios regula incluso a los reyes. El rey será rey, pero no es absolutista. No es absolutista, sino que él está sujeto también a la ley, como cualquiera de nosotros, queridos amigos. Todos estamos sujetos a la ley, no porque yo soy. Entonces, el país, porque soy el obispo, porque soy el papa, etcétera, yo entonces puedo hacer lo que yo quiero y lo que yo digo, porque ya haré con la poder absoluto, absolutista. No, el poder es siempre un poder teocrático, es decir, el gobierno que proviene desde Dios, donde yo soy un instrumento para que mi moral quiere decir que yo aplico mi vida, después de discernirlo de acuerdo a la realidad de la comunidad, pongo como principio y como valor para que la comunidad pueda crecer. Aunque hay una construcción del reino de Dios. Entonces, en este versículo, nosotros podemos ver que aquí se manifiesta uno de los pilares del Antiguo Testamento, el poder
Se corrompe si se somete solamente a la voluntad del hombre. Entonces se corrompe. El poder que se corrompe y nos corrompe a nosotros. Si no se somete a la voluntad de Dios, entonces ñandeye pola ya posea. Volvemos enseguida con más ñandeyarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Porque has hecho tanto bien en mí, en momentos terribles y oscuros, me apoyé en ti. Me conduces por sendas oscuras, eres tú mi faro y mi luz. Yo por ti daría toda mi vida, me protege tu amor. Todos los días de mi vida por ti cantaré. Estoy feliz porque has entrado en mi vida. Nada me podrá parar. Te alabaré, Señor, te alabaré. Ábreme los labios, rompe mi silencio, proclama tu palabra en este pobre templo. Háblame despacio, tuyo es mi tiempo, mi vida es un canto, cada día un verso y veo mucha gente con cara de asco. Me duele tanto llanto, ver tanto lamento, el fallo es confundir el regalo con derecho, gracia con precio, el cielo con un premio, la vida es el regalo del amor eterno. Vamos a cogerlo, a vivirlo intenso, seguimos en camino, junto al maestro, no mires atrás, ya no tengas miedo y no puedo callarme, tengo que gritar, mi vida es alabarle, ¿por qué no con el rap? Mi latido es un guiño cariñoso de su amor, ¿qué más necesito si ya soy hijo de Dios?
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este lunes 10 de noviembre. Del libro de la sabiduría, capítulo 1, versículos 1 al 7. Amen la justicia ustedes, los que gobiernan la tierra. Piensen rectamente acerca del Señor y búsquenlo con sencillez de corazón, porque Él se deja encontrar por los que no lo tientan y se manifiesta a los que no desconfían de Él. Los pensamientos tortuosos apartan de Dios y el poder puesto a prueba confunde a los insensatos. La sabiduría no entra en un alma que hace el mal, ni habita en un cuerpo sometido al pecado, porque el Santo Espíritu, el educador, huye de la falsedad, se aparta de los razonamientos insensatos y se siente rechazado cuando sobreviene la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo las palabras del blasfemo, porque Dios es el testigo de su corazón y escucha todo lo que dice su lengua. Queridos amigos, aveñañemos en página de la sabiduría. Upeago dice la capacidad de discernimiento. Upeala sabio. El sabio hay que memorizar a simplemente información en su cabecita. ¿Verdad? Hay sabiduría. Sabiduría es el saber utilizar en todo caso, el saber cómo tenemos que vivir, el carpe diem, como decían, ¿verdad? En latín, que dice la buena vida, la vida como Dios quiere, la vida como el Señor nos está ahí poniendo, la gracia, gracia sobre gracia, de San Pablo. Pero ondere y purucuana, andere ya puedan vender a pe para llegar a la felicidad. ¿Pero por qué? Porque Dios te llama a ser santo. Todos los instrumentos necesarios para hacer un camino de santidad. Y nadie se tiene que engañar, queridos amigos, en este sentido, porque Dios te regala todo. Y después insiste sobre el pecado. La sabiduría no entra en un alma que hace el mal, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Queridos amigos, pienso que esto nos tiene que centrar para entender que así yo soy sabio, sí, yo esto y que aquello, tan preñamente de sabio. Pero cuando llegamos a esta frase, yo no sé si todos vamos a poder decir sí, Señor, si haya poconajena, porque miren, la sabiduría no entra en un alma que hace el mal. Primero luego eso, no entra en el alma de una persona que hace el mal. Y a veces nosotros parece que, no sé, hemos endurecido, no somos más sensibles y parece que ya no entendemos incluso lo que es pecado y lo que no es pecado. Por ejemplo, no sé, nosotros vendemos fácilmente nuestra conciencia, vendemos fácilmente nuestra propia vida, entregamos, pero como dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, por un par, ¿verdad?, de lentejas, por un plato de lentejas, somos capaces de vender nuestra propia primogenitura, es decir, ya me embaitea lleva eso que el Señor nos ha regalado para que nos muestre el camino para ser felices. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar
Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 7. Entonces Natán dijo a David, Dios, ese hombre eres tú. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí rey de Israel, te libré de Saúl. Hasta ahí llega el versículo 7. En un contexto cultural, antropológico, es decir, lo que nos habla a nosotros como realidad, esta escena representa directamente este choque entre el autoengaño, porque Shemo a Shela manda, Shela se valdea, Shea la rey, la lleva. Entonces la Shea era porque yo estoy ahora aquí en el poder, ¿verdad? Este es el autoengaño. Y ¿cuál es la verdad interior? La verdad interior, queridos amigos, solamente proviene desde Dios, porque ese pues es Yahuapúa, ya calculaña, mañana, ya es Shamba, peñan de Yara, las yañandé a través de la realidad de tu pueblo y de tu gente. Como es Yahagori justamente lleva. Y me llevaron hacia una casa para ir a o para la misa, ya están los últimos ahí, entonces los la joven. Ahora, y ya cuando llegamos, lo medio para mover la calle, grande por ahí, mover, ahí. Bueno, lo que sigue era un majeo, pero güey, pero qué medio tuyo, pero joder, y cerca era del arroyo, muchas casitas, sí, de tabla, de hule entero, ahí de todo, queridos amigos, había sido nuestra realidad. Una vez se coñante, un brillante la yajesha. Pero sin embargo hay que entrar, hay que mirar, hay que tocar, hay que palpar esta realidad. Porque si no nosotros hablamos de maravillas, ¿verdad? Pero sin embargo ahí a nuestro lado estamos viendo que falta mucho todavía para que esas maravillas se hagan realidad en la vida de nuestra sociedad y en la vida del hombre. Y por eso aquí el autoengaño quiere decir que nosotros mismos tiramos bombos y platillos, ¿verdad? Autoengaño. Digo, llevar y qué haremos, te venden espejitos, ¿verdad? Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque siempre que estamos rodeados de mucha gente, añandego ya gente se oíla al lago, la oye popete añande y por ahí con la herea y por ahí con la yapoa, dente hoy, ¿cómo te crees lo del Mesías? Dente hoy a Dios, ahí está pues el autoengaño. El hombre se autoengaña pensando que es autosuficiente, que es Dios. Y sin embargo, la verdad interior es la que habla en la conciencia, pero desde una realidad. Por eso la encarnación es esencial y fundamental. Y esta es la catequesis que todos tenemos que hacer. Últimamente en nuestra religión nosotros andamos buscando angelitos y mirar desde un autoengaño. Pensamos que la vida cristiana o la vida religiosa es mirar el cielo y mirar las nubes. Anda ya, llévate hoy, ahí le vas a encontrar a Dios, que te extiende la mano, que te pide, que está justamente sin trabajo, sin educación, que está, queridos amigos, sin una casa. Ojo ve arroyo coda, ve gapoa, lleva y misa, lleva. Y bueno, esta es nuestra realidad, queridos amigos, que nosotros nos autoengañamos, ¿verdad? Porque queremos esconder estas cifras, queremos esconder, no queremos decir. Y después hacemos bombo y platillo, ya es agüeña, de verdad, porque hacemos algo que ya ponte ana oí, quinara anda ya popay weterijina, añambo puma la bombo y platillo. Queridos amigos, vamos a ser un poquitito más cristianos verdaderos, vamos a escuchar más la palabra de Dios, pero ya es ya.
tenemos que ser parenéticos. Ahí se llama penuchón, la brasileña. No andemos dentro de un globo o de una botella. Eso es lo importante. Entonces aquí el corazón, el lev quiere decir eso, que es algo muy profundo, ¿verdad? El lev. En el sentido de David, él estaba con un lev, un corazón adormecido y endurecido. Porque él no pilla yetegua, uina. Su pasión, la pasión por el poder, porque se la manda. Pero sin embargo, queridos amigos, con esta parábola el Señor, con esta acusación que le trae aquí nada más y nada menos que Natán, se despierta de nuevo. Y esto es lo lindo, al final de cuentas, en David. Se despierta porque, oye, esa cuata le revela entonces su identidad. Ese hombre eres tú. Atá, Atá Haish, Ish, es el hombre, Ish, Haish, el hombre. Atá, tú el hombre, tú eres el hombre, tú eres ese hombre. De la llapa bebecha, lleva. Así es que igual puede calcular en mañana. Y el pecado no es solo lo que nosotros hacemos, pecado, sino lo que te está, nosotros mismos nos envolvemos. Vean el verdadero pecado. Nos envolvemos, entramos dentro de eso, aceptamos parte de nuestra vida y queremos vivir de esa manera. Ese es el verdadero pecado, queridos amigos. La llevarecola ya de falta, o mía ya a mi mía lleva peoña por allí, justamente es la actitud del pecador, porque el pecador es capaz de volver a levantarse. Y por eso que aquí, esa alma viviente, el nefesh, que reflexiona, es la conciencia, es Dios mismo, ¿verdad?, que actúa en nuestro corazón. Y eso es lo que nos hace levantar de nuevo. La verdadera caridad, entonces, aquí como hace el profeta Natán, es la que corrige. O donde corregía más. Y como hay un corazón, al final de cuentas, está adormecido, ¿verdad?, el lev. Pero ante esta corrección de Natán, el corazón de David se corrige, se despierta. Oye, esa cosa, pero oye, revelas te revela quién eres, tu identidad. Atá Haish, Atá, tú el hombre, tú eres ese hombre. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Había pasado un año desde la humillante derrota sufrida por sus tropas en los campos cataláunicos a manos del general romano Flavio Aecio. Y por lo tanto para Atila ya era hora de ajustar cuentas. Máxime que el jefe de su vencedor, Valentiniano III, aún tenía en su poder a la princesa Honoria, hermana de ese emperador, que como parte del tributo convenido tiempo atrás, a cambio de no atacar a Roma, debía entregársela en matrimonio. Pero luego de cerrar el acuerdo, le incumplió. Y por eso se puso en marcha con su temible ejército en la primavera del año 452. Y como una aplanadora fue aplastando todo a su paso, incendió Aquilea, saqueó a Milán y a Pavía y continuó su camino hacia Roma, en donde estaba refugiado Valentiniano. Las autoridades romanas, que estaban tan aterrorizadas como el pueblo, buscaron como salvavidas al Papa San León Magno, quien no dudó en salir al encuentro de Atila, al hallarlo junto a la ciudad de Pesquiera, cuando intentaba cruzar el río Mincio. Lo enfrentó enarbolando la cruz, y el rey de los hunos se apeó de su cabalgadura y ambos parlamentaron brevemente. Al término de la entrevista, el azote de Dios, así se le conoce a Atila históricamente, desistió de la invasión y nunca se supo qué le dijo San León Magno
para que volteara la grupa sin reclamar a Honoria. El Papa León I, nacido en Roma en el año 390, pertenecía a una prestante familia toscana y fue educado en consonancia con su estatus. A diferencia de los de su clase que llevaban una vida disipada, se destacó por su acendrada piedad que, unida a su notable inteligencia y a su amor por los pobres, llamó la atención del Papa Celestino I, quien después de conferirle el diaconado lo convirtió en su mano derecha. Más adelante lo ungió sacerdote y su sucesor, San Sixto III, lo retuvo a su lado. Dado su talante diplomático, lo envió como su legado a mediar en las diferencias que sostenían los generales romanos Aecio y Albino en las Galias. Estando allí le comunicaron que había sido nombrado papa y tuvo que retornar a marchas forzadas para asumir el cargo el 29 de septiembre del año 440. De entrada le tocó a San León Magno lidiar con varios brotes heréticos que giraban en torno a la naturaleza divina y humana de Jesús y estaban socavando la iglesia y enfrentando a los patriarcas de Alejandría, Constantinopla y Jerusalén, e involucraban a Teodosio II y Valentiniano III, que eran los emperadores romanos de Oriente y Occidente respectivamente, y además ponían en riesgo la autoridad del Papa. Así las cosas, descalificó varios sínodos en los que los jerarcas eclesiásticos de esas ciudades se sacaban los trapitos al sol y se excomulgaban mutuamente, y para ponerle coto al asunto realizó el concilio de Calcedonia en el 451, y con uno de los documentos más brillantes de la historia de la Iglesia, aclaró todas las dudas sobre la naturaleza de Jesús, a tal punto que al terminar su lectura de ese documento, los 630 padres conciliares exclamaron: «Esta es la fe católica. San Pedro acaba de hablar por la boca del Papa León». Desde ese momento, el contenido de esta declaración se convirtió en la doctrina oficial de la Iglesia en esa materia y aún está vigente. Con estas acciones afirmó para siempre la autoridad del obispo de Roma sobre la Iglesia Universal, y para que no quedaran dudas le agregó a la figura del Papa el título de Pontífice Máximo que antes ostentaban los emperadores. A la par, el Papa San León Magno desplegó una febril evangelización en la decadente Roma. Depuró el clero, reglamentó la ordenación sacerdotal para que los escogidos fueran hombres probos y maduros en la fe. Salvó a Roma de las garras de Atila y aunque no pudo detener a Genserico, rey de los vándalos, en el 455, sí logró de él que no incendiara la ciudad ni asesinara a los habitantes y respetara todos los templos católicos. Al terminar el pillaje, reconstruyó la ciudad. Como si eso fuera poco, mientras enfrentaba todas estas vicisitudes, escribía sus sermones con un estilo impecable, y de ellos se conservan 96, más 173 trascendentales documentos papales que aún son objeto de estudio. A causa de tan febril labor, fue perdiendo la salud y murió santamente el 10 de noviembre del 461. El Papa Benedicto XIV lo canonizó, declaró doctor de la Iglesia y le otorgó el título de Magno en 1754. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San León Magno que nos dé valentía para enfrentar a los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me? What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled.
And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Entonces Natán dijo a David, ese hombre eres tú. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí rey de Israel, te libré de Saúl. Versículo 7. Aquí el Haish o el Ish de por sí, que quiere decir hombre, no es simplemente un varón, sino que designa, queridos amigos, la identidad moral y vocacional de la persona. Identidad moral y la identidad vocacional. Dios no acusa entonces, queridos amigos, ¿qué cosa? Acciones aisladas. Dios no acusa las acciones aisladas. De siempre ya lo que Dios mira es nuestra actitud, porque la actitud es la que siempre continúa. Se mandó a la doctor a la diabetólogo a tomar lleva a ver oye casi tu sangre hay picos y bajos, ¿verdad? Péisame. Pero esos picos y bajos, padre, no es que son tan importantes. Explicarse qué es lo que verdaderamente aquí es importante. Es esa parte de lo que nosotros tenemos aquí, que es la glicemia verdaderamente, dice. De péala de mañana, péala importante, vean de en guanajina. Es decir, cuando vos entiendas que el objetivo de tu glicemia, ¿verdad? Ellos le dicen indicador de gestión de glucosa. Gestión de glucosa. Vende glucosa. Péala de la ariña tendeana. Apéalare mañana. ¿Para qué? Y para entender, porque eso dice en un mes, en 2 meses, en 3 meses, etcétera, cuál es el nivel. Pero ese es el verdadero nivel, dice, péalan de azúcar. Otro son del momento, que pueden subir y van a ir bajando, de acuerdo, si hace ejercicio, si toma un remedio, o lo que sea, o huellitas o yupitas. Pero vean, ahí es importante, vean. Lo que importa es lo que siempre permanece. El nivel de glucosa. Es interesante. A ver, si yo quiero. Lo que Dios mira aquí no es simplemente ese pecado del momento. Vean, el año de Yarabe, entonces las estrellas de Iguazuina. Lo que a Dios le interesa, queridos amigos, en este momento, es lo que entendemos nosotros cuando decimos la identidad moral y sobre todo la identidad también vocacional. Por eso no acusa, dice, acciones aisladas. Acciones aisladas no, sino que tu actitud. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo vos te confrontas? Si vos ya tenés luego una mentalidad maquiavélica, pealan de actitud, dere calculama oija cuánto reyapota de acuerdo a esa actitud, dere huerecoajina vene acá. Entonces, aquí tenemos que mirar que el Señor nos recuerda que el pecado hiere en realidad nuestra identidad. Es la identidad lo que nos está hiriendo, queridos amigos. No es solamente la conducta de ese momento, sino que tu identidad quiere decir que vos sos siempre así. Apechante maoin de jinara. Apechanguarante maoin de jinara. Entonces lo que tenemos que luchar es por nuestra propia identidad. Maabashe. Por eso aquí la frase de Natán es, pero así, certera. Ataja ish. Tú
el hombre. Tú eres ese hombre. Deja upeas, amigo. Deja upea. Tu actitud, vos sos así. Y el pronombre atá, queridos amigos, Natán aquí no está hablando de un anagno, es decir, de nosotros, o hem, ellos. No, a ver, y ponete de atá, des, amigo, de VAN. Entonces, Dios nos llama individualmente para el arrepentimiento. Para Dios no hay medias tintas, entonces, queridos amigos, sino que verdaderamente aquí va directamente. En este sentido importante, ¿verdad? Dentro de nuestras aplicaciones de vida, la verdad que salva, ¿verdad? La verdad. Atá, tu identidad. Deja veas, amigo. Atá ish. Primer elemento, porque si aceptamos vamos a poder corregir nuestra vida. Un segundo elemento es que Dios nos confronta siempre, pero para restaurarnos, queridos amigos. Esa es la misericordia de Dios. Ese es el objetivo de la palabra de Dios de la Biblia. Es decir, con todo el lenguaje que podemos encontrar, no es como muchas veces predican lastimosamente por ahí, sin estudios teológicos y bíblicos, predicantes, porque hoy cuál de memoria, hoy cuál la Biblia, no, nada, iré cuál la Biblia. Aquí el segundo elemento es que Dios siempre confronta para restaurar. Es decir, en la medida en que nosotros recibimos, entendemos y sabemos confrontarse con el Señor, nos llama a un cambio en nuestra actitud y en nuestra vida. Un tercer elemento, queridos amigos, para nuestra enseñanza es que el poder sometido a la verdad. Siempre el poder nos puede corromper, ¿verdad? Y nos puede llevar entonces hacia el pecado. Pero el poder cuando está sometido a la verdad, atención, si estamos sometidos a la verdad, hay una posibilidad de corregir. Hay posibilidad de corregir. Hay posibilidad de corregir. Porque el que está en el poder no es que así nomás también, ¿verdad? De cierta manera tiene una cierta capacidad de inteligencia. Entonces, nos induce ando ya posente lleva. Quiere continuar, por eso hablamos de actitudes. Puede equivocarse en ciertas determinaciones. Pero si siempre hace lo mismo y si siempre cae en el mismo error, quiere decir que esa ya es una actitud, no es solamente una conducta del momento. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es el nombre pronunciado por Dios, ¿verdad? Que aquí cuando Dios nos llama y nos dice tú, de atajaís, quiere decir que nuestro nombre es un nombre que nos hace recordar y nos llama la atención a nosotros, a mí. Entonces, en general, de la oye. Por eso que es importante muchas veces ser bien concretos, queridos amigos, en las situaciones en que nos encontramos. Y por último, como enseñanza, la conversión es una identidad recuperada. La conversión siempre nos va a llevar a recuperar nuestra identidad, quiénes somos nosotros. Así que vamos a pedir esta gracia también hoy al Señor, que nos ayude y que nos fortalezca siempre. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.